Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a coser una sudadera con volantes para niñas como esta. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los tendréis disponibles en el blog www.omodernmydiy.com. Los patrones tienen una nueva imagen como estáis viendo, ahora son digitales y los podréis descargar como siempre. Ahora sí, para imprimirlos están en tamaño real. ¿Qué significa esto? Pues que debéis ajustar vuestra impresora. Lo primero que vamos a hacer es ajustar las propiedades de vuestra impresora, que eso, bueno, pues es cada una, y luego vamos a ajustar el tipo de papel en el que lo queremos imprimir, pues ya sea carta o letter o tamaño A4. Ahora podéis ajustar, digamos, o imprimir en el tamaño de folio o de papel que tengáis disponible. Una vez que hemos ajustado esto, lo más importante de todo es que pulséis la tecla de imprimir en modo póster o mosaico. En algunos ordenadores o en algunas impresoras os aparecerá como póster y otro como mosaico. De esta manera veréis dividido el patrón en diferentes folios, en los folios que ocupa el total de nuestra impresión. Además, es importante que la escala esté al 100%, es decir, que el tamaño sería tamaño real del patrón y que la superposición esté a 0. El resto de propiedades pues os la dejo a vuestra elección, dependiendo de la impresora de cada una. Y ahora sí, una vez que le damos a imprimir, tenéis que fijaros bien cómo van a salir los diferentes folios, las diferentes hojas, para luego unir los patrones por la línea. Si veis que os aparecen márgenes en el papel, se recortarían. Lo importante es que cada línea, o sea, las líneas queden totalmente continuas. Un consejo que os doy es que imprimáis en tamaño, como estáis viendo, normal, ajustando todo el plano, todo el patrón en una sola hoja, en un solo folio o carta, ya sea horizontal o vertical, y así tendremos un modelo que seguir para luego unir las hojas. Ya sabemos cómo nos tienen que quedar los patrones finales. Antes de unir los folios vamos a comprobar que efectivamente los patrones se han impreso con la medida correcta. Tenéis este cuadradito que mide 10 centímetros por 10 centímetros. Podéis coger una regla, medirlo y así comprobaréis que efectivamente están en el tamaño real. Si queréis podéis también ir a una reprografía o una tienda donde imprimen y imprimir el plano completo y no tendréis que ir uniendo folios. Ahora sí, si lo hemos sacado de nuestra impresora en folios, unimos los folios con la distribución correcta y ya tendremos nuestro patrón. Para cortar las piezas de patrón en la tela, lo primero que vamos a hacer es recortar por esa línea tanto en el delantero como en la espalda de nuestras piezas de patrón. Esta línea es donde va incluido el volante en ambos, delantero y trasero. Una vez recortadas vamos a colocar los patrones como veréis a continuación. Doblamos la tela siempre con el derecho de la misma hacia adentro y colocamos el centro del patrón delantero haciéndolo coincidir con la doblez de la tela. Vamos a siempre colocar los patrones en la dirección del hilo de la tela. Si no sabéis qué es esto, en este mismo canal hay un vídeo explicativo donde podréis aprender cuál es la dirección del hilo de la tela y cómo se colocan los patrones en la dirección del hilo.
También atenderemos a que si tienen dibujos la tela, vamos a intentar que los dibujos queden derechos. Colocamos ambas piezas delanteras, como estáis viendo, con suficiente margen de costura entre ambas. Eso sí, el centro delantero lo colocamos justo en la doblez de la tela y alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada. Vamos a recortar a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno del papel de patrón, excepto el bajo, para el que vamos a dejar unos 2 o 3 centímetros, tanto para ajustar como para luego hacer un dobladillo. El resto de la tela la vamos a doblar por la mitad, siempre con el derecho de la misma hacia adentro, y en ella vamos a encajar el patrón de la manga y el patrón de la espalda. Lo que vamos a hacer es colocar el patrón de la espalda de tal forma que el centro del mismo coincida con la doblez de la tela. A continuación colocamos esa parte o ese lateral o costado de la espalda y a continuación la manga, siempre con hueco suficiente entre patrón y patrón para luego dejar margen para la costura. Alfilereamos bien y recortamos todas las piezas a 1 centímetro aproximadamente de todo el borde del papel de patrón, excepto el bajo tanto de la manga como de la espalda, para la que dejaremos, o para los que dejaremos, unos 2 o 3 centímetros como hicimos con el delantero. En el centro de la espalda vamos a hacer una pequeña abertura de unos 10-15 centímetros. Esto lo dejo indicado en el patrón que podréis descargar en el blog. Realizamos ese piquete central para luego montar la manga de la sudadera. Y vamos a recortar el volante en todo el ancho de la tela. Cortaremos 2 volantes. Como veis, el ancho de la tela aproximadamente tiene 1,40 m, 1,50 m, y con eso tendremos suficiente y más que de sobra para hacer nuestros volantes. De todas formas, os dejaré el patrón de ambos en el descargable. Para la terminación de esa abertura de la espalda, la abertura central, vamos a cortar una tirita en el punto, como estáis viendo, de unos 3 centímetros aproximadamente. No la vamos a cortar al bies, o bueno, si queréis cortarla al bies, simplemente como esta tela es de punto, pues estira y se va a adaptar perfectamente a esa abertura, a esa costura. En una tela batista finita o en un popelín vamos a realizar un bies para la terminación del contorno del cuello. No vamos a terminarlo con la tela de punto de la misma tela porque si no nos quedaría muy grueso. Además, de esta manera no va a estirar el cuello, es decir, no se va a ensanchar más. Únicamente lo que hacemos es, con una tela de contraste, cortamos, como estáis viendo, una tira de unos 3 centímetros aproximadamente en la diagonal de la tela. Comenzaremos por remallar los volantes y luego los apartaremos. Con una remalladora automática vamos a ir remallando con un pespunte decorativo todo el borde de los volantes. Fijaros bien que tanto al inicio como al final del volante redondeo la punta. Si utilizáis una remalladora como la que estáis viendo en el vídeo, esta es la mía, yo la compré por Amazon, si queréis os dejo el link en la descripción de este vídeo. Y es una remalladora Singer que utilicé para este remallado 3 hilos únicamente, un primero de costura de pespunte y los otros 2 que van sobrehilando, digamos, la tela. En el primero le puse una tensión de un 4 o un 5 aproximadamente y las tensiones de los 2 últimos hilos de un 8 o 9. Tenéis que ajustar bien la tensión, la puntada más pequeña, y ir realizando esa puntada decorativa por todo el contorno del volante. Muy importante, al ser tela de punto tenemos que ir dejándola a su ser. No podemos ni estirar ni ajustar o juntar la tela, porque si no el elástico nos va a
jugar malas pasadas en cuanto al remallado, no nos va a quedar bonito. Una vez lo tenemos remallado es importante que lo planchéis bien. Si no tenéis remalladora y podéis terminarlo pues con un pespunte en zigzag con la máquina de coser normal, con puntada de ojal. O también podéis terminarlo con una puntilla bordada o con un dobladillo sencillo, ya que es una tela de punto, siempre con puntada en zigzag. Muy importante, como os he dicho antes, redondear bien tanto el inicio como el final de nuestro volante. La abertura central de la espalda, como dijimos, vamos a terminarla con esa tirita que habíamos recortado. Para ello colocamos la espalda con el revés de la tela hacia arriba e igual colocamos esa tirita con el revés de la tela hacia arriba. Los hacemos coincidir, como estáis viendo en el vídeo, perfectamente los bordes de la tela y cosemos como a medio centímetro aproximadamente nuestra tira por el interior de la sudadera, por el interior de la espalda. Afilamos esta costura y realizamos un pequeño cortecito en el vértice donde termina la abertura, en el centro de esa abertura. De esta manera vamos a poder luego volcar la tira muchísimo mejor. Esta tira la vamos a volcar, como estáis viendo, doblándola una y otra vez hacia el exterior o derecho de la tela y vamos a coserla por todo ese contorno de la abertura. Vamos a comenzar a montar ya nuestra sudadera. Para ello vamos a colocar la espalda con el derecho de la tela hacia arriba y el delantero lo colocamos, como veis, justo encima, haciéndolo coincidir perfectamente por los hombros y con el derecho de la tela hacia abajo. Haremos lo mismo con los laterales, tanto delantero como de la espalda. Digamos que vamos a coser encarados el delantero y espalda por los hombros. Coseremos los hombros con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Remallamos todas las costuras con un pespunte en zigzag al borde de la tela. Aprovechando que el cuerpo de la sudadera lo tenemos abierto y además tenemos pocas piezas unidas, vamos a cerrar o a terminar el contorno del cuello. Para ello vamos a colocar ese bies que habíamos hecho en la tela, en una tela de contraste, en una tela más finita que el punto, y como es un bies que no se ve en la parte exterior, lo tenemos que coser, como veis, en el derecho de la tela, en el exterior de la sudadera. Lo colocamos, como estáis viendo, comenzando por esa abertura central de la espalda. Lo hacemos coincidir perfectamente con el borde de la tela y sin estirar el punto, dejándolo a su ser, vamos a ir cosiendo el bies al contorno del cuello de forma circular, ayudándonos de las manos a medio centímetro del borde de la tela. Una vez lo tenemos, vamos a hacer una pequeña terminación, como estáis viendo, un pequeño dobladillo en ese bies para que se quede bien terminado en esa abertura central de la espalda, y vamos a volcar el bies hacia el interior o revés de nuestro cuerpo de la sudadera. Doblamos una y otra vez el bies de tal forma que quede en el interior y no se vea en la parte exterior. Vamos a ir ayudándonos con las manos para ir cosiendo todo el bies de forma circular por todo el contorno del cuello. Cuando lleguemos a la parte final realizaremos ese mismo dobladillo que habíamos hecho al empezar para que la terminación quede perfecta. Doblamos los volantes que teníamos ya remallados por la mitad y realizamos ese piquete en el centro que nos va a servir como guía para luego montar los volantes en el cuerpo de la sudadera. Una vez los tenemos piqueteados, vamos a fruncir el volante, como estáis viendo,
a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Para fruncir a máquina lo único que tenemos que hacer es colocar la máquina en la puntada más larga y con la tensión más alta. Si esto nos da resultado, en mi Instagram podéis consultar un vídeo en la parte de destacados, una carpeta que se llama trucos, donde explicamos más detalladamente cómo fruncir a máquina y ahí podréis ver algunos trucos si vuestra máquina no frunce bien. La medida del fruncido o del volante fruncido tiene que llegar a las dos marcas o a las marcas que os he dejado en el patrón. Si no, tendríamos que ajustar el fruncido manualmente, estirándolo o haciéndolo más pequeño para que se ajuste a esa medida. Una forma de que nos quede bien la sudadera, que nos quede bien alineada, aunque estas medidas ya os digo que os las voy a dejar en el patrón, es doblando la sudadera como estáis viendo, calculando cuánto va a perder para el dobladillo y realizando ese pequeño cortecito a 1 centímetro o a 2 centímetros más o menos del dobladillo. De esta manera vamos a tener bien calculado hasta dónde nos tendría que llegar el volante. Y si además trasladamos esa medida también a la espalda, nos va a salir totalmente a la misma medida por todos lados. Ahora sí vamos a colocar el volante, como estáis viendo, con los derechos de las telas enfrentados y haciéndolos coincidir perfectamente ambos bordes de la tela. Haremos coincidir también el piquete central justo en la costura del hombro y de la misma manera lo vamos a hacer por ambos lados. Y una vez ajustados vamos a coser con un pespunte lineal sencillo al centro o al cuerpo de nuestra sudadera. Colocamos siempre la parte fruncida, la parte del volante hacia arriba en la máquina de coser para aprovechar esa línea que nos ha servido para hacer el fruncido y que la línea de costura coincida perfectamente en la misma línea. Además vamos a ir repartiendo con las manos el fruncido para que quede igual por todos lados y esto mismo lo vamos a hacer en ambos volantes, en ambas partes centrales. Y ahora vamos a coser los laterales. Para ello los colocamos como estáis viendo, con el derecho de la tela hacia abajo y encarando, digamos, los derechos de las telas del cuerpo de la sudadera y del lateral, de los laterales. Tendremos en cuenta cuál es la parte de la espalda que va hacia la espalda y el lateral delantero que va hacia el delantero y hacemos coincidir perfectamente las costuras de los hombros. A partir de ahí vamos a organizar y unir todas las piezas como estáis viendo en el vídeo, cosiendo con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Es importante que utilicéis ese pespunte que ya teníamos para que nos sirva como guía, como línea de costura para unir las piezas. De esta manera no se nos va a ver ningún hilo en la parte exterior de la sudadera. Remallamos estas costuras uniendo las 3 capas de tela con un pespunte en zigzag por todo el borde de la tela. Si tenéis remalladora, pues muchísimo mejor. Con el cuerpo de la sudadera abierto vamos a colocar las mangas. Tenemos que ver qué parte de la manga va hacia el delantero y cuál va hacia la espalda. La parte de la peineta de la manga que va hacia el delantero y hacia la espalda. Colocamos ese piquete central haciéndolo coincidir perfectamente con la costura del hombro que nos va a servir como centro y vamos a colocar, como veis, las mangas con los derechos de las telas enfrentados. Cosemos las mangas a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo. Ayudándonos con las manos vamos a ir embebiendo la manga de tal forma que la curvatura de la peineta se ajuste al hueco que queda para ella.
Lo hacemos para ambas mangas igual y luego remallaremos estas costuras con un pespunte en zigzag al borde de la tela. Si tenéis remalladora ya sabéis, muchísimo mejor, queda más profesional. Ahora si queréis probar la sudadera a la pequeña o al pequeño, así abierto tal cual lo tenéis, para comprobar el largo de la manga podéis hacerlo. Si no, ya sabéis, tenéis que doblar, como estáis viendo, el bajo de la manga hacia el interior o revés de la tela como unos 2 centímetros o 3 según lo que hayamos dejado de margen para esta costura, y vamos a ir cosiendo con un pespunte en zigzag al borde de la tela. Para cerrar la sudadera solo tenemos que colocarla como estáis viendo y doblarla por los hombros con el derecho de la tela hacia adentro y por la mitad de la manga. Vamos a coser tanto el lateral de la manga como el costado a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo. Comenzaremos por ejemplo por el bajo de la manga y terminaremos en el bajo de la sudadera. Cosemos ambos lados, ambos costados igual, cerrando así la sudadera, y vamos a remallar estas costuras con una puntada en zigzag al borde. Probad la sudadera a la modelo o al modelo que tengáis y comprobad que el largo está a vuestro gusto, si no pues rectificamos un poquito. Pensad que vamos a perder como unos 2 o 3 centímetros para el dobladillo del bajo. Doblamos el bajo, como veis, hacia el interior o revés de la tela de forma sencilla. No vamos a hacer un dobladillo doble porque se quedaría muy gruesa al ser la tela de punto. Lo que vamos a hacer es, como veis, doblamos a 2-3 centímetros según lo que hayáis dejado de margen de costura, y vamos a ir haciendo como hicimos con las mangas, un pespunte en zigzag por todo el contorno del bajo, justo en el borde de la tela. Para que os quede igual por todos lados, os aconsejo que planchéis antes de coser a máquina. De esta manera os va a resultar mucho más sencillo, además que os va a quedar, como ya digo, igual por todos lados. Para cerrar la abertura de la espalda vamos a realizar un ojal o una presilla a mano. Como estáis viendo, pasamos el hilo una y otra vez de tal forma que se vaya formando un arquito. Yo he utilizado pues como patrón, digamos, de este arco mi propio dedo meñique. Vamos pasando el hilo, como veis, y rodeándolo luego para que coja más fuerza. Y una vez que lo tenemos en el otro lado, coseremos un botón a mano con unas pequeñas puntadas y ya tendríamos nuestra sudadera totalmente terminada. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Ya sabéis que si os gusta la costura, el do it yourself y haceros vuestra propia ropa y la de vuestros pequeños, no os perdáis este canal lleno de patrones y tutoriales en el que encontraréis todo tipo de prendas.